Buenas tardes, siendo las 15 horas con 23 minutos del día 17 de septiembre del año 2021, da inicio a la sesión pública virtual del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, convocada para esta fecha. Secretario, por favor, dé cuenta con las formalidades correspondientes para el desarrollo de la presente sesión. Con mucho gusto, magistrada presidenta. De acuerdo con el artículo 14, fracciones décima y décima primera del reglamento interno del tribunal, doy fe que en la pantalla que tengo frente a mí se encuentran presentes 5 personas que concuerdan sus rasgos físicos sin grado de error con las magistradas y magistrados que conforman el pleno de este tribunal. Por ello, a fin de verificar el quórum legal para sesionar, realizo el pase de lista siguiente. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. Presente. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Presente. Magistrado José René Olivos Campos. Presente. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Presente. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. Presente. Magistrada Presidenta, le informo que se encuentran presentes de manera remota y en tiempo real los 5 integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán plenamente válidas. Es importante destacar que el desarrollo de la presente sesión pública, bajo la modalidad en que se practica, se fundamenta en los acuerdos plenarios de 17 y 19 de marzo, 17 de abril y 14 de mayo, así como el acuerdo administrativo de presidencia de 30 de marzo, todos del año 2020, los cuales fueron emitidos en atención a la contingencia que se vive en todo el país y con el propósito de reducir el riesgo de contagio entre el personal de este tribunal y los justiciables. Acuerdos que han sido hechos del conocimiento de la ciudadanía a través de los estrados de este tribunal y del periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como la propia página de internet. Bajo ese tenor, el orden del día propuesto lo constituyen la aprobación de las actas de sesión de pleno números TEM Pleno 118-2021 y TEM Pleno 122-2021, celebradas el 6 y 13 de septiembre, ambas del año en curso, respectivamente, y 2 proyectos de sentencia de procedimientos especiales sancionadores propuestos por la magistrada presidenta Yurisha Andrade Morales y el magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras, respectivamente, cuyos datos de identificación y partes se citarán posteriormente. Finalmente, la propuesta y en su caso asignación y toma de protesta de la licenciada María de Lourdes Aguilar Zavala como secretaria, instructora y proyectista adscrita a la ponencia a cargo de la magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está a su consideración la propuesta del orden del día. Si no hay intervenciones, secretario, por favor, tome la votación. Con mucho gusto, magistrada presidenta. Se consulta en votación nominal, se aprueban el orden del día con el que se ha dado cuenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Magistrado José René Olivos Campos. De acuerdo. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Conforme. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario, por favor, continúe con el orden del día. Con su autorización, magistrada presidenta, el primer punto del orden del día corresponde a la dispensa de la lectura de las actas de sesión de pleno números TEM Pleno 118-2021 y TEM Pleno 122-2021, celebradas el 6 y 13 de septiembre, ambas del año en curso respectivamente, previamente circuladas. Gracias, secretario. Se pone a consideración de los integrantes del Pleno. A no existir intervenciones, le pido al secretario tomar la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Magistrado José René Olivos Campos. De acuerdo con la del 6 y la del 13, no emitiré voto en virtud de que no asistí. Gracias. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Conforme. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que la dispensa de la lectura de las actas en mención es aprobada por unanimidad de los que estuvieron presentes. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con su autorización, magistrada presidenta,
El segundo punto del orden del día corresponde a la aprobación del contenido de las actas de sesión de pleno, números TEM Pleno 118-2021 y TEM Pleno 122-2021, celebradas el 6 y 13 de septiembre, ambas del año en curso, respectivamente. Gracias, secretario. Se pone a consideración del Pleno. Si no hay intervenciones, por favor, tome la votación. Con mucho gusto, magistrada presidenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Magistrado José René Olivos Campos. De acuerdo. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Conforme. Magistrada presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el contenido de las actas sometidas al Pleno fue aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Con su autorización, magistrada presidenta, el tercer punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador TEMPE 124-2021, quejosa Yesenia Yepes Andrade, denunciado Alfonso Bautista Lúa, magistrada ponente Yurisha Andrade Morales. Secretario, por favor, dé la cuenta del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador TEMPE 124-2021, instado a petición de Yesenia Yepes Andrade, pues a su consideración, el entonces presidente municipal de Villamar, Michoacán, Alfonso Bautista Lúa, incurrió en la utilización indebida de recursos públicos en beneficio de su campaña en búsqueda de la elección consecutiva. Ello, al señalar que, durante su campaña electoral, aun cuando solicitó licencia, continuó firmando y autorizando documentos relacionados con la utilización de recursos públicos, lo cual le trajo un beneficio y asistió como servidor público a eventos de carácter proselitista para favorecer su candidatura en la elección consecutiva, lo que también actualiza la infracción. Para acreditar su dicho, adjuntó 5 notas de venta de gasolina expedidas por la persona moral denominada Servicio Crucero Jaripo CADCB, así como 2 cheques de cuentas de la institución bancaria Bancomer a nombre del municipio de Villamar, Michoacán. Así, de los 7 documentos privados que fueron anexos a la denuncia, se tuvo por acreditada su expedición, no así la infracción denunciada. Ello porque de las 5 notas de venta se tuvo por demostrado que fueron expedidos a nombre del municipio indicado, de las cuales una de ellas en particular fue a favor del regidor de Fomento Industrial y las 4 restantes de la propia síndico, por lo que se tiene por cierto que fueron destinadas para el uso de 2 de los integrantes del propio ayuntamiento. De lo anterior, se genera la presunción de que la denunciante pretendió beneficiarse de su propio dolo al haber sido quien ofertó las pruebas, lo cual acredita que ella misma provocó su expedición y fueron motivo del origen del acto que se reclama, lo cual obedece a una actitud dolosa para posterior y derivado de ello invocar una prohibición expresa por la normativa electoral. Por otra parte, de los cheques emitidos no se adjuntó algún otro elemento de prueba con el cual generara la presunción de que, efecto, dichas cantidades fueron utilizadas para favorecer o apoyar la campaña del ciudadano. Referente a la realización del proselitismo como parte de su campaña electoral, en calidad de servidor público en días y horas hábiles, no se adjuntó elemento de prueba alguno, por lo que no es posible realizar pronunciamiento alguno. Así, al no obrar mayores elementos de prueba que dieran certeza sobre la realización de los hechos denunciados, se concluye que la denunciante incumplió con la carga de la prueba, por lo que se propone declarar la inexistencia de la infracción. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Se pone a consideración de los integrantes del Pleno. Al no existir intervenciones, le pido al secretario tomar la votación. Con mucho gusto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, en votación nominal se consulta y se aprueban el proyecto con el que se ha dado cuenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Magistrado José René Olivos Campos. De acuerdo con la propuesta. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Conforme con el proyecto. Magistrada presidenta Yurisha Andrade Morales.
Es mi consulta. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de sentencia es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador TEMPE 124/2021, este pleno resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación atribuida a Alfonso Bautista Lúa, entonces presidente municipal de Villamar, Michoacán, en términos de lo expuesto en la presente. Secretario, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, el cuarto punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador TEMPE 120/2021, quejosa Dora Belén Sánchez Orozco, denunciados Alfredo Arroyo Arroyo, María Francisca Morales Ceja, Carlos Herrera Tello y otros. Magistrado ponente Salvador Alejandro Pérez Contreras. Secretario, por favor, dé la cuenta del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador referido, a través del cual se denunció a los entonces candidatos a presidente y síndica municipales por el Partido Verde Ecologista de México para el Ayuntamiento de Peribán, Michoacán, por la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, así como el entonces candidato común a la gobernatura por los partidos PAN, PRI y PRD, por la colocación de propaganda electoral en un árbol ubicado en la vía pública. Al respecto, en el proyecto que se somete a su consideración, la litis se centra en determinar si se colocó o no propaganda política en favor de los denunciados en un lugar prohibido, en contravención de lo dispuesto por el artículo 171, fracción tercera y cuarta del Código Electoral, así como también en determinar si, derivado de la conducta denunciada, los institutos políticos llamados al procedimiento incurrieron en culpa invigilando. En ese sentido, de los hechos acreditados se pudo destacar ciertamente la existencia de la propaganda electoral, materia de la litis, en favor de los denunciados, así como también que ésta se fijó en el periodo comprendido para las campañas. Sin embargo, por lo que ve a su colocación, se trata de un lugar prohibido, como lo es que fuese en equipamiento urbano o árboles, por cuanto vea la lona que se ubica en la curva Felicitas del Río Sin Número de la comunidad de San Francisco del municipio de Peribán, Michoacán, y que se atribuye a los entonces candidatos a presidente y síndica municipales por el Partido Verde Ecologista de México para el Ayuntamiento de Peribán, Michoacán, se tiene primeramente que, con respecto a que por un lado se sujetaba de un poste de alumbrado público, en autos no se acreditó que del poste al que se sujetaba por uno de los lados se tratara de alumbrado público o de parte del equipamiento urbano, pues al respecto, tanto el Ayuntamiento como la Comisión Federal de Electricidad desconocieron que perteneciera a estos y por sus características, en todo caso, era parte de la casa adjunta a la que se encontraba dicho poste. Por otra parte, en relación a la sujeción del otro extremo de la lona en las ramas del árbol adyacente, de las probanzas que fueron aportadas, no se advierte con claridad si el árbol se encuentra efectivamente en área de espacios libres, zonas verdes, parques, jardines, áreas recreativas o de paseo, y por tanto no existe certeza para decretar como ilegal la colocación de la propaganda electoral en este, ya que pudiera darse el caso, acorde a la percepción de donde se encuentra, de que pudiera estar dicho árbol en la propiedad privada, circunstancia por la cual, por su propia naturaleza, desvirtuaría la prohibición objeto del análisis. En ese sentido, que se estime inexistente la falta que se le atribuye a Alfredo Arroyo Arroyo y María Francisca Morales Ceja, y por tanto, al no acreditarse la misma, tampoco se actualiza la culpa invigilando al Partido Verde Ecologista de México. En tanto, que respecto al cártel que fue colocado en un árbol que se ubica en la orilla de la carretera con domicilio conocido como Entrada San Francisco, sin número, perteneciente a la comunidad de San Francisco del municipio de Peribán, Michoacán, y que se atribuye al entonces candidato a la gobernatura del estado por la candidatura común postulada por el PAN, PRI y PRD, se tuvo por acreditado que ciertamente su colocación fue en un lugar prohibido al encontrarse en la vía pública de un espacio libre como lo es la banqueta, cuyo servicio es brindar un mejor traslado a la población. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º, fracción 17 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. De lo anterior, que resulte lógico y jurídico decretar la responsabilidad del denunciado Carlos Herrera Tello
en relación con la colocación de la propaganda denunciada en un lugar prohibido y consecuentemente la culpa invigilando de los partidos PAN, PRI y PRD. En ese sentido, y al llevar a cabo un estudio sobre la individualización de la sanción correspondiente, en el proyecto que somete a su consideración se propone únicamente la amonestación al ciudadano Carlos Herrera Tello y a los partidos Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Se pone a consideración el proyecto de la cuenta. Adelante, magistrada Baena. Gracias, presidenta. En esta ocasión me apartaré en cuanto al estudio en particular, pero en términos generales acompañaría algunas consideraciones y resolutivos del proyecto que amablemente pone a consideración de nosotros el magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Y con el debido respeto, pues en este caso me permito exponer a continuación que por una parte se acompañaría la declaratoria de existencia de la violación atribuida a Carlos Herrera Tello, entonces candidato a la gubernatura, por la colocación de propaganda en lugar prohibido, concretamente en el equipamiento urbano, que está establecida esta prohibición en el artículo 171, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Michoacán, y por otra parte, la responsabilidad por culpa invigilando de los partidos que lo postularon, aclarando que tal circunstancia resulta congruente con el proyecto de la ponencia a mi cargo y que fue puesto a consideración de este honorable pleno en el expediente identificado con la clave TEMPES 47 del 2021, en el que se determinó la existencia de la violación por propaganda fijada en un árbol ubicado en un camellón. Sin embargo, el disentimiento sería respecto del resolutivo primero, en el que se establece la inexistencia de la violación atribuida a Alfredo Arroyo y a María Francisca Morales Ceja, entonces candidatos a presidente y síndica municipal, respectivamente, para el Ayuntamiento de Peribán, Michoacán, postulados por el Partido Verde Ecologista de México, ya que si bien es cierto que no se acredita la violación al artículo 171, fracción cuarta del Código Electoral del Estado, que prohíbe la colocación de propaganda en el equipamiento urbano, sí se acredita respecto de la fracción tercera del mismo numeral, que a la letra dice lo siguiente. Artículo 171, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos en la colocación de propaganda durante las precampañas de sus aspirantes y las campañas electorales deberán observar lo siguiente. Fracción tercera, no podrán colocar ni pintar propaganda en árboles ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico. Ello es así puesto que la propaganda que se atribuye a Alfredo Arroyo y a María Francisca Morales Ceja se fijó en uno de sus extremos a un árbol, lo que actualiza expresamente la infracción atribuida, tal como se acredita en la certificación que obra en autos en las fojas 12 y 13 del expediente en el que se actúa. De ahí que a consideración de la suscrita se actualice la responsabilidad directa, pero también la culpa invigilando del Partido Verde Ecologista de México. Tal circunstancia obedece a que el Código Electoral del Estado de Michoacán, además de contemplar la prohibición de colocar propaganda en equipamiento urbano, incluidos los árboles, también contempla una disposición específica en la que considera que bajo ninguna circunstancia se puede fijar propaganda en árboles, cualquiera que sea su régimen jurídico. Esto es, independientemente de si se encuentra en área pública o si se encuentra en propiedad privada. Siendo importante destacar que en la legislación federal, en la que sustentan los precedentes de la Sala Regional Especializada, no existe una disposición similar a la que sí consagra nuestro Código Electoral del Estado. De ahí que los presupuestos de los precedentes analizados no sean contrarios a la postura que asumo en el presente asunto. Y por las citadas razones es que me apartaré del presente proyecto de resolución
y en su caso formularé el voto particular correspondiente, por lo que ve al estudio y propuesta de resolución que tiene que ver con el punto primero de los resolutivos. Respecto de los demás, sí los acompañaría. Sería cuánto. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado Pérez. Sí, gracias, magistrada presidenta, magistrado, magistradas. En el caso particular del asunto que se plantea y que es sometido a consideración de este honorable pleno, me permito señalar que atendiendo ya a este precedente con el cual ya la magistrada Baena y que se respeta en todo caso en virtud del voto que emitirá, nada más para efectos de la justificación que hago en relación al precedente que se toma en consideración, que es el TEMPES 47 del 2021, donde en este asunto, siguiendo estos precedentes que ya se han tenido aquí en el tribunal, como regla o excepción se tomó precisamente que, si bien es cierto, ya incluso la Sala Regional Especializada ha establecido los parámetros que incluso ya se han citado en relación al artículo 171, en relación con la fracción tercera, y que nos lleva precisamente a que estos elementos que son instalados en diferentes áreas de espacios libres, zonas verdes, parques o jardines, que tienen una excepción, que como aquí fue señalado en este proyecto TEMPES 47, que fue el que se encuentren en propiedad privada, que ese es muy diferente, y que incluso aquí se puso a consideración un procedimiento especial sancionador, SRE-PRD-264 del 2015. Es por eso que ahí, siguiendo esta línea judicial que se adoptó aquí en el tribunal, es que se consideró tomarlo como base, y si para lo futuro habrá de cambiarse el criterio atendiendo a esta antinomia que puede surgir en el artículo 171 en relación a que, independientemente de cualquiera que sea el régimen jurídico legal en que se encuentre, si se llama en espacios públicos o privados, como ahí bien se señala, el tema particular que se prevé es también el hecho de que en lo futuro tenemos que ir previendo, atendiendo a circunstancias que se tienen que ir generando para dar la certeza en los procesos electorales venideros, sobre todo porque, si bien es cierto, estos procedimientos ya prácticamente en su efectividad ya se trata incluso de actores políticos que no se encuentran ya en la escena política, sino que ya fueron en su momento participantes, pero finalmente no lograron el propósito de ser o lograr ser servidores públicos representantes ante la sociedad vía el voto popular. Pues creo que eso también es uno de los puntos que habrán de ser considerados en lo subsecuente, a efectos de ver la efectividad de este tipo de procedimientos, y sobre todo atendiendo a cadenas impugnativas en el ámbito ya sea municipal, ¿sí?, o bien atendiendo al ámbito de lo que corresponde a la legislatura estatal, a excepción de lo que implica la gubernatura del estado. ¿Sí? Que eso, desde luego, tendiendo a lo particular, creo que sí sería algo que tendríamos que ver en lo subsecuente sobre este tipo de precedentes que tenemos ya aquí en el tribunal, y en todo caso establecer una modificación a los criterios que se han de adoptar con este tipo de interpretaciones que ahora tenemos en base precisamente a lo que ya aquí ha quedado sometido a consideración de este pleno y que ha sido ya aprobado para los efectos conducentes en relación precisamente a este tipo de temas. ¿Sería cuánto, magistrada presidenta, magistradas, magistrado? Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Al agotarse las intervenciones, le pido al secretario tomar la votación. Con mucho gusto, magistrada presidenta. En votación nominal se consulta, se aprueban el proyecto con el que se ha dado cuenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos.
A favor de los resolutivos segundo, tercero y cuarto, y únicamente me apartaría del resolutivo primero por lo expuesto anteriormente. Y en su caso de que sea aprobado por mayoría, me permitiría emitir el respectivo voto particular. Gracias. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Magistrado José René Olivos Campos. Estoy de acuerdo con la propuesta. Gracias. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. En nuestra consulta. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de sentencia es aprobado por unanimidad de votos respecto a los resolutivos segundo, tercero y cuarto, y por mayoría respecto al resolutivo primero, con el voto en contra de la magistrada Alma Rosa Baena Villalobos, quien anuncia un voto particular. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador TMP 120/2021, este pleno resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Alfredo Arroyo y a María Francisca Morales Ceja, entonces candidatos a presidente y síndica municipal para el Ayuntamiento de Peribán, Michoacán, por la colocación de propaganda electoral en lugar prohibido, así como la inexistencia de la falta del Partido Verde Ecologista de México por la culpin vigilando. Segundo, se declara la existencia de la infracción de colocación de propaganda electoral en lugar prohibido atribuida a Carlos Herrera Tello, entonces candidato a la gubernatura del Estado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Tercero, se declara la existencia de la conducta atribuida a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por la figura de culpin vigilando. Cuarto, se amonesta al ciudadano Carlos Herrera Tello y a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Secretario, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con su autorización, magistrada presidenta. El quinto punto del orden del día corresponde a la propuesta y en su caso designación y toma de protesta de la licenciada María de Lourdes Aguilar Zavala como secretaria instructora y proyectista adscrita a la ponencia a cargo de la magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Gracias, secretario. Magistrados, a su consideración la propuesta. Al no existir intervenciones, le pido, por favor, secretario, tomar la votación. Con gusto, presidenta. Magistradas, magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban la propuesta con la que se ha dado cuenta. Magistrada Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A favor. Magistrado José René Olivos Campos. De acuerdo. Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras. Conforme. Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que la propuesta es aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, se designa a la licenciada María de Lourdes Aguilar Zavala como secretaria instructora y proyectista adscrita a la ponencia a cargo de la magistrada Yolanda Camacho Ochoa, quien en todo momento deberá conducirse con estricto apego y cumplimiento a la legalidad, honestidad, honorabilidad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y lealtad institucional en el ejercicio de las atribuciones que le confiere expresa y tácitamente la normativa de la materia. ¿Podrían darle entrada, por favor, a la licenciada Aguilar? Muchas gracias. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretaria instructora y proyectista del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que se le ha conferido guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la nación, del Estado de Michoacán y de este tribunal? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación, el Estado de Michoacán y el pleno de este órgano jurisdiccional se lo demanden. Muchas felicidades. Secretario, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Magistrada Presidenta, le informo que se han desagotado todos los puntos del orden del día propuestos para esta sesión pública. Gracias, secretario. Siendo las 15:53, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias a todos y a nuestro intérprete de lengua de señas mexicana. Muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.